Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los entresijos de las series que nos roban el sueño y los chismes más jugosos de nuestros actores preferidos. ¿Están listos para un bombazo informativo que los va a dejar con la boca abierta? Porque hoy, señoras y señores, tenemos una exclusiva que está incendiando las redes sociales y que involucra a Anne Derzel, Kerem Bürsin y, sorpresivamente, a Melissa D'Angelo. Sí, lo escucharon bien. Preparen sus palomitas, porque esto se pone bueno. Los rumores, las especulaciones y las posibles conexiones amorosas están a punto de estallar. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada movimiento sospechoso que ha llevado a esta bomba que, de ser cierta, podría cambiarlo todo en el panorama del corazón turco. Pero antes de sumergirnos en este mar de incertidumbre y posibilidades, déjenme recordarles que este canal vive de su apoyo. Si les gusta estar al tanto de las últimas noticias, de los análisis más profundos y de los chismes más candentes del mundo de las series turcas, no olviden suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejar su like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias por estar ahí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que está dando la vuelta al mundo es la supuesta visita secreta de Kerem Bürsin, y atención aquí, acompañado de Melissa D'Angelo, a la madre de Anne Derzel. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Melissa estaba allí? ¿Será que Kerem y Anne están intentando una reconciliación y Melissa juega un papel importante en todo esto? Las preguntas son muchísimas y las respuestas, por el momento, escasas. Pero no se preocupen, porque vamos a intentar desentrañar este misterio juntos. Para entender la magnitud de este evento, es crucial recordar la historia de Anne y Kerem. Su relación, nacida en los sets de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkapm, fue un auténtico cuento de hadas que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La serie, una comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, interpretada por Anne Derzel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, el arquitecto exitoso y arrogante interpretado por Kerem Bürsin, quien le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple contrato obviamente se transforma en una historia de amor llena de giros inesperados, momentos divertidos y, por supuesto, mucho drama. Sen Kalkapm no solo catapultó a Anne y Kerem a la fama internacional, sino que también creó una legión de fans incondicionales que se autodenominaron Anker, uniendo sus nombres en un símbolo de amor y esperanza. La serie, que pertenece al género de comedia romántica, destacó por su frescura, su humor inteligente y sobre todo, por la increíble conexión entre los protagonistas. La serie supo jugar muy bien con los clichés del género, pero también aportó elementos nuevos y originales que la hicieron destacar entre la multitud. Además, la producción fue impecable con escenarios preciosos, vestuario elegante y una banda sonora que acompañaba a la perfección cada escena. Pero sin duda lo que más atrajo al público fue la autenticidad de Anne y Kerem, que transmitían una química genuina que traspasaba la pantalla. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo de noviazgo, Anne y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Las razones detrás de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y prioridades profesionales. La noticia de la separación fue un verdadero golpe para los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se negaban a aceptar la realidad. Incluso hubo teorías conspirativas que intentaban explicar la ruptura, pero lo cierto es que Anne y Kerem nunca dieron una explicación oficial y siempre se mostraron muy discretos al respecto. Después de la separación, ambos actores siguieron adelante con sus carreras profesionales, intentando dejar atrás el pasado y enfocándose en nuevos proyectos. Anne Derzel protagonizó la serie Bambaşka Biri, un drama psicológico en el que interpreta a una fiscal ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir oscuros secretos sobre su propia familia. La serie, que se estrenó con gran éxito, demostró la versatilidad de Anne como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Bambaşka Biri es un thriller intrigante que combina elementos de drama familiar, suspense y romance. La serie explora temas como la identidad, la memoria, la traición y la búsqueda de la verdad.
La trama está llena de giros inesperados y los personajes están muy bien desarrollados, lo que hace que sea muy fácil conectar con la historia. Andy Ercel ofrece una actuación impecable, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Por su parte, Kerem Bürsin ha participado en varias películas y series, consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía. Una de sus últimas apariciones fue en la película Eflatun, un drama romántico en el que interpreta a un joven ciego que se enamora de una mujer que trabaja en una floristería. La película, que fue muy bien recibida por la crítica, muestra una faceta diferente de Kerem, más sensible y vulnerable. Eflatun es una historia conmovedora sobre el amor, la superación personal y la importancia de ver más allá de las apariencias. La película está filmada con una estética muy cuidada y la banda sonora es preciosa. Kerem Bürsin ofrece una actuación muy natural y creíble, transmitiendo la fragilidad y la fuerza interior de su personaje. Ahora, volviendo al meollo del asunto, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pinta Melissa D'Ongel en todo esto? Melissa, para quienes no la recuerden, interpretó a Zerén Basar en Senkal Kapm, la mejor amiga de Eda Yildiz, el personaje de Hande. Zerén era una abogada inteligente y ambiciosa, pero también una persona insegura y con problemas emocionales. Su personaje tuvo una evolución interesante a lo largo de la serie, pasando de ser una amiga leal a una rival amorosa y finalmente a una aliada incondicional. La actuación de Melissa D'Ongel fue muy elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para transmitir la complejidad de su personaje. La relación entre Hande y Melissa siempre ha sido considerada amistosa, al menos públicamente. Sin embargo, algunos rumores apuntaban a que existían ciertas tensiones entre ellas, quizás por la atención mediática que recibía Hande o por diferencias en sus ambiciones profesionales. Estos rumores nunca fueron confirmados, pero alimentaron la especulación entre los fans. Lo cierto es que Hande y Melissa siempre se mostraron profesionales y respetuosas la una con la otra, tanto durante la grabación de la serie como después. Entonces, ¿por qué Kerem llevaría a Melissa a visitar a la madre de Hande? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer. Algunos creen que Melissa podría estar actuando como mediadora entre Hande y Kerem, intentando reconciliarlos después de su ruptura. Otros sugieren que Melissa podría tener algún tipo de vínculo familiar o de amistad con la madre de Hande, lo que explicaría su presencia en la visita. Incluso hay quienes piensan que Melissa podría estar interesada sentimentalmente en Kerem y que la visita a la madre de Hande sería una forma de acercarse a él. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que no sabemos con certeza qué está pasando. Pero lo que sí sabemos es que esta visita secreta ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y que los fans de Hande y Kerem están ansiosos por saber qué significa todo esto. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, rumores y especulaciones. Los fans están analizando cada detalle, cada foto, cada comentario que pueda arrojar algo de luz sobre esta misteriosa situación. Incluso hay quienes han recurrido a expertos en lenguaje corporal para analizar las expresiones de Hande, Kerem y Melissa en las fotos que han aparecido en los medios. Otro aspecto a considerar es el estado de salud de la madre de Hande Ercel. Como muchos sabrán, la actriz ha pasado por momentos muy difíciles debido a la enfermedad de su madre, quien finalmente falleció hace algunos años. La relación entre Hande y su madre era muy cercana y la pérdida fue un golpe muy duro para la actriz. Por lo tanto, cualquier visita a la familia de Hande, especialmente por parte de alguien cercano a ella, cobra una importancia especial. La enfermedad y la muerte de la madre de Hande fueron momentos muy difíciles para la actriz, que siempre se mostró muy unida a su familia. La pérdida fue un golpe muy duro para ella, que siempre ha recordado a su madre con mucho cariño y admiración. Podría ser que Kerem, sabiendo lo importante que es el apoyo familiar para Hande, haya querido mostrarle su solidaridad y cariño en estos momentos difíciles. Podría ser que Melissa, como amiga de Hande, haya querido acompañar a Kerem en esta muestra de apoyo. Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos. Para sumar más leña al fuego, recordemos que Hande Ercel ha sido vinculada sentimentalmente con varios hombres desde su separación de Kerem Bürsin. Uno de los rumores más persistentes es el de su supuesto romance con el empresario Hakan Saban. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, han sido vistos juntos en varias ocasiones y los medios turcos aseguran que están muy enamorados. La supuesta relación entre Hande y Hakan ha generado mucha controversia entre los fans de Anker, que se niegan a aceptar que la actriz haya seguido adelante con su vida.
Muchos siguen esperando una reconciliación entre Hande y Kerem y consideran que Hakan es solo un sustituto. Si Hande está felizmente en una relación con Hakan Sabank, ¿por qué Kerem sentiría la necesidad de visitar a su madre, acompañado de Melissa? ¿Acaso hay algo más que amistad entre Kerem y Hande? ¿O es que Kerem simplemente está intentando mantener una buena relación con la familia de su expareja? Las respuestas, por ahora, siguen siendo un misterio. Lo que sí es cierto es que esta bomba ha explotado en el mundo de las series turcas y que todos estamos esperando con ansias nuevos detalles. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja y se las contaremos de inmediato. En resumen, hoy hemos analizado la impactante noticia de la supuesta visita secreta de Kerem Bürsin, acompañado de Melissa Dongel, a la madre de Hande Erçel. Hemos repasado la historia de amor entre Hande y Kerem, su separación, los proyectos profesionales de ambos y los rumores sobre la relación de Hande con Hakan Sabank. Hemos planteado varias teorías sobre el significado de esta visita y hemos dejado claro que por ahora, todo son especulaciones. Gracias por acompañarnos en este vídeo lleno de chismes y misterios. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como nosotros analizando esta bomba informativa. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse? ¿Qué papel juega Melissa Dongel en todo esto? Déjenos saber sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.